Tus cicatrices son hermosas para Dios. Cómo encontrar paz y propósito en tus heridas del pasado. Sharon James. Capítulo 7. Recibiendo la gracia y el perdón. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Segunda de Corintios 5:17. No puedo creer que yo haya hecho esto. Tuve 3 abortos y yo amo a los niños. ¿Cómo puedo haber matado a mis hijos? Esta parecía ser la pregunta que resonaba en los oídos de Laura, como un reloj despertador al comienzo de cada día. Aunque en varias oportunidades le habían pedido a Dios que la perdonase, Laura seguía aferrándose a sus errores del pasado y no se había perdonado a sí misma. No muchas personas saben de los abortos de Laura. Ella es ahora una cristiana fiel que esconde su dolor muy bien, excepto para aquellos que la conocen más íntimamente. Un día la enfrenté. Laura, cuando tuviste esos abortos eras una adolescente. Estamos hablando de 30 años atrás, cuando no eras cristiana. Ahora eres una nueva creación. Lo viejo ha pasado, lo nuevo ha llegado. La Laura de hoy en día no podría tener un aborto. La Laura vieja muerta, sí, pero esa Laura ya no existe. Ya sé, replicó, pero no me puedo perdonar a mí misma. Por 30 años, Laura ha actuado bajo un espíritu de condenación. Cada vez que mira a un niño a los ojos, incluyendo a sus propios hijos, siente vergüenza por lo que ha hecho. Pero Dios perdonó a Laura años atrás. Dios limpió su vida y escribió la palabra perdonada en brillantes letras rojas en la tablilla de su vida. Dios desea que Laura opere bajo un espíritu de gracia, misericordia y perdón, pero no la va a forzar a abrir el regalo, sacar el moño de la caja y disfrutar de lo que se encuentra dentro. Ella debe desear recibirlo. Tan claramente como Dios ha perdonado a Laura y ha echado sus pecados al más profundo de los abismos, Satanás, el padre de todas las mentiras, se ocupa de recordarle todos los días sus fallas y la alienta a que siga buscando encontrar más faltas en su persona todos los días. Mientras ella esté dispuesta a morder el anzuelo, Satanás va a seguir tirando la línea. Recibir gracia y perdón por los errores cometidos es un acto de fe. Es muy difícil comprender un amor tan incondicional y extravagante, y muchos de nosotros dejamos el regalo sin abrir. Admiramos el envoltorio y nos maravillamos de su grandeza, pero evitamos llegar a acercarnos mucho. Algo dentro de nosotros se niega a abrazar la idea de que Dios así dispuso su plan, por lo cual nosotros ponemos condiciones para recibir su regalo. Pero Dios pone solo una condición para este regalo: creer en su Hijo, Jesucristo. Dios nos ofrece el regalo de la gracia, pero nosotras debemos aceptarlo. Nadie se merece la gracia y la misericordia de Dios, pero por alguna razón, Dios ha decidido derramarla sobre nosotras. En el Evangelio de los Harapientos, Brennan Manning explica: vivir por gracia significa reconocer toda la historia de mi vida, tanto el lado bueno como el malo. Al admitir mi lado oscuro, aprendo quién soy y lo que la gracia de Dios significa. Como dijera Thomas Merton, un santo no es alguien que es bueno, sino alguien que ha experimentado la bondad de Dios en su vida. En el capítulo anterior consideramos las heridas que otros a nuestro alrededor nos han infligido. Pero, ¿qué acerca de las heridas que nosotras mismas nos infligimos? Las malas elecciones que hemos hecho: promiscuidad sexual, aborto, mentiras, traiciones, drogadicción, infidelidad, asesinatos. Todas estas, amiga mía, pueden ser algunas de las heridas más difíciles de curar. Pero cuidado, no son difíciles para Dios, sino difíciles para nosotras mismas. Difíciles para que nosotras las perdonemos. Permíteme narrarte una de las historias más increíbles de gracia y perdón que Dios me ha permitido vivir. Sucedió entre amigos. Perdonando a Carl. La vida de Trish Campbell rebosaba de promesas. Era el viernes 27 de junio del 2003. Su hijo Wayne estaba de visita, ya que estudiaba en la Academia Militar Camden en California del Sur. El cadete de 16 años había recibido su licencia de conductor hacía poco y le habían regalado un auto nuevo. En 4 días, Trish iba a casarse con Teddy, e iban a pasar la luna de miel en un crucero en Alaska. La vida era buena. Wayne tenía planes de pasar el fin de semana con uno de sus mejores amigos de la academia, Carl
Kakedelis. Carl se había graduado en Camden hacía poco y estaba destinado a comenzar sus clases en la Academia Militar de Estudios Superiores. En otoño, a Trish le gustaba Carl. Este parecía extrovertido, educado y responsable. También confiaba en sus padres. El padre de Carl, Tom, era pastor en una iglesia grande de Charlotte, Carolina del Norte, y su madre, Linda Lynn, era una ex miembro del consejo escolar. Trish no se sentía tranquila con el hecho de que Wayne tuviera que manejar su nuevo auto hasta las afueras de la ciudad, en la hora de más tránsito hasta la casa de Carl, así que decidió acompañarlo. «Te amo», le dijo varias veces antes de dejar a su hijo en lo de la familia Kakedelis. «Yo también te quiero, mamá», contestó Wayne mientras la abrazaba repetidamente. Lo que Trish no sabía era que los dos muchachos tenían un secreto. Carl, que tenía 19 años, había planeado una fiesta. Debido a que no tenía suficiente edad para hacerlo él, Carl había convencido a otro joven de 21 años que comprara un barril de cerveza para ellos. El barril estaba escondido en el jardín de un hotel cerca de la casa de Carl. Más allá de una multa por exceso de velocidad, este joven nunca había estado en problemas. Era un buen estudiante y se había graduado segundo en su clase en Camden. Era presidente de una de las sociedades honorarias y del Club de Bellas Artes. Estaba en el comité directivo del Club Cape de Carolina del Norte y del Sur. Y era capitán del equipo de fútbol y del equipo de lucha cuerpo a cuerpo. Y en sus últimos años en la escuela militar fue comandante de una compañía estando a cargo de 65 cadetes. Pero el 28 de junio del 2003, Carl tomó algunas decisiones equivocadas. Él y sus amigos habían planeado la fiesta con gran precisión. Tenían el lugar elegido, un campo cercano y una coartada, la mentira de quién iba a pasar la noche en casa de otro amigo. «Vayan, pero que se queden en esa casa», instruyó Tom a los dos muchachos mientras se preparaban para salir de la casa de Carl. «Y nada de alcohol», agregó Linda Lynn apuntando el dedo a sus rostros. «No, señora», contestaron ambos. «Nosotros no bebemos». Luego de que hubieron partido, Linda Lynn dijo a su esposo: «Tom, esos muchachos me preocupan. Me parece que hay algo que no está bien. Se los veía demasiado descarados». Los dos jóvenes fueron al hotel luego de las 10 de la noche y recogieron el barril de cerveza para llevarlo a la fiesta. Carl iba manejando su jeep, mientras Wayne llevaba el barril sobre sus rodillas. Cuando llegaron al lugar designado para la fiesta, se comenzaron a congregar otros jóvenes. Varios de ellos trajeron sus carpas e hicieron una enorme fogata. Carl controló quiénes bebían y cuánto bebían. Todos habían acordado que no iban a manejar luego de beber. Alrededor de la medianoche, Carl recibió una llamada de su celular. «Muchacho, soy Chris», dijo quien hablaba. «Tengo el hielo, pero no puedo encontrar el campo. Estás muy cerca, quizás a unos kilómetros. Quédate ahí y yo voy a buscarte para guiarte en el camino». «Carl, creo que no conviene que manejes», dijo uno de sus amigos. «Estoy bien», gritó Carl. Entró en su jeep y se puso el cinturón de seguridad. Un amigo se sentó en el otro asiento y también se aseguró el cinturón de seguridad. La capota convertible estaba baja y Wayne saltó para colocarse en la parte trasera, agarrándose del travesaño antivuelcos. Carl hizo un círculo alrededor de la fogata y luego se dirigió cruzando el campo hasta llegar al camino. A unos kilómetros del lugar de la fiesta, el jeep de Carl se fue hacia la izquierda. El conductor corrigió demasiado rápidamente el movimiento, yéndose bruscamente hacia la derecha y luego hacia la izquierda. El jeep y el conductor estaban descontrolados. Las llantas del lado derecho explotaron y mordieron el camino. Luego el jeep se dio vuelta y Wayne fue despedido unos 30 metros sobre el pavimento. El auto terminó al lado del camino sobre unos arbustos y malezas, volteando sobre su costado derecho. Wayne estaba tendido en el camino. Su cabeza era un charco de sangre. Carl y el otro joven todavía estaban en el auto, pero muy malheridos. El labio superior de Carl colgaba desgarrado. Todavía él no entendía la gravedad de la situación. Por primera vez se dio cuenta de que quizás estaba ebrio. Carl se tambaleó torpemente hacia su mejor amigo, Wayne,
y trató de hablarle, pero lo único que recibió como respuesta fueron quejidos. La tranquilidad de la madrugada de ese domingo 28 de junio del 2003 fue interrumpida por el ruido de sirenas, el zumbido de helicópteros de rescate y el llanto de los jóvenes allí reunidos. Mientras el helicóptero aerotransportaba a Wayne al hospital, Carl y el otro pasajero del accidente eran llevados en ambulancia. Mientras tanto, los padres de los involucrados eran notificados de lo sucedido. Ambas parejas de padres mostraban una mezcla de enojo, dolor, completa incredulidad y preocupación por sus hijos. Cuando Tom vio a Trish en el hospital, ambos se confundieron en un abrazo y lloraron juntos. Iban a pasar 10 horas antes de que permitieran a Trish ver a su hijo. Durante todo ese tiempo, ella se aferraba mentalmente a las imágenes de su apuesto hijo, con su cabello oscuro, sus ojos castaño verdosos y su porte militar. En su mente, también podía escucharlo cantando himnos con ella en el auto. Finalmente le permitieron ver a Wayne. Se lo veía con su cabeza toda vendada y muy golpeada, y muchos tubos que entraban y salían por varias partes de su cuerpo. Carl debió someterse a una cirugía para implantarle el labio superior, pero no había solución inmediata para las heridas internas de su alma. Su corazón estaba totalmente roto. Como persona estaba totalmente destrozado. Lo lamento tanto, dijo Carl, llorando. Vio a la madre de su mejor amigo. Lo lamento tanto. No te culpo, le dijo Trish. Todos tomamos malas decisiones. Cuando Wayne salga de esta, también va a tener que dar sus propias explicaciones. Pero Wayne nunca salió del hospital. 6 días después de haber arribado, Wayne Campbell, el hijo único de Trish Campbell, murió. En la casa de velatorio, durante el funeral, Carl hundió el rostro en el pecho de su padre y lloró desconsoladamente. Al verlo, desde la otra habitación, Trish se dirigió al joven y se sentó junto a él. cuánto lo lamento, repetía el muchacho mientras lloraba. Trish tomó entre sus manos el rostro de Carl surcado en lágrimas y dijo: Hijo, te perdono. Yo te amo. Wayne era tu amigo y te amaba. Aquellos presentes que escucharon esta interacción quedaron sorprendidos ante tanta gracia y perdón que emanaba de esta mujer. No era algo humano, era algo divino. Más tarde, Trish pudo explicar: Yo soy pecadora, y Dios envió a su Hijo único para salvarme y perdonar mis pecados. No merezco este perdón, de modo que, ¿cómo no voy a perdonar a Carl? ¿Qué pasó después? Carl se entregó a las autoridades, le tomaron la impresión de sus huellas digitales, lo registraron y enfrentaba la posibilidad de unos 59 meses en prisión por homicidio involuntario. La policía estaba admirada de la actitud de sus padres. No trataron de liberarlo del tremendo problema en el que se había metido. Deseaban que todo fuese expuesto abiertamente para que otros aprendieran de los errores que su hijo había cometido. Sin importar cuál iba a ser la decisión de la corte sobre el castigo de Carl, el joven iba a tener que vivir con la sentencia de por vida de haber jugado un papel preponderante en la muerte de su mejor amigo. La fecha para su juicio en la corte fue pospuesta por 7 meses. Mientras esperaba ese momento, Carl vivió sumido en confusión y pena. Su sueño de ir de Citadel y llegar a ser un piloto de aviación estaba destruido. Mientras hablaba con un grupo de estudiantes de la escuela secundaria, Carl les dijo: Les cuento cómo estoy sirviendo mi condena. Vivo todo el tiempo con Wayne en mi corazón y el momento del accidente en mi mente. Creo que mi castigo es saber que cometí un error que le costó la vida a mi mejor amigo. El 11 de marzo del 2004, Carl compareció ante la justicia. Antes de que comenzara el procedimiento, Trish, la madre de Wayne, se acercó al joven, le dio un beso y le musitó. Carl, tengo que sentarme en otro lado, pero estoy orando por ti. Tú sigue orando también. Uno a uno fueron pasando los hombres y las mujeres que se presentaron para testificar a favor de Carl, su entrenador de fútbol, sus maestros y su maestra de la escuela dominical. Luego de que el demandante presentara el caso, Trish pidió un momento para dirigirse a la corte y le concedieron ese pedido. Mi hijo y Carl fueron a la escuela juntos y eran grandes amigos. Amo a este joven como si fuera mi propio hijo. No es mi deseo que vaya a la cárcel. Yo entiendo que debe tener algún castigo y acepto eso. Pero también sé que Carl está absolutamente arrepentido y nunca pretendió que ocurriera semejante tragedia. Cuando los presentes en la corte volvieron a hacer silencio, el juez miró al jovencito y le dijo: ¿Dónde están tus acusadores? Nadie desea que vayas a la cárcel. Yo no puedo encarcelarte.
De modo que la sentencia de Carl fue la siguiente. Sentencia de 13 a 16 meses suspendida. 3 años de libertad condicional. 50 horas de servicio en la comunidad. 20 horas de terapia, varias presentaciones ante la Academia Militar de Camden durante los siguientes 3 años y 6 discursos en las escuelas secundarias de la zona en los 3 años siguientes. Nada de tiempo en la cárcel. Sí, es verdad, Carl pudo evadir la prisión, pero igualmente no se sentía libre. Varias semanas más tarde, la Academia Militar de Camden hizo un culto al aire libre para recordar a Wayne. Lo hicieron 3 días antes de la fecha en que Wayne se hubiese graduado. Carl permanecía al fondo del grupo que se reunió para esta ocasión, recostado contra un pino, su cabeza baja y sus brazos cruzados en su pecho. Cuando hubo finalizado la ceremonia, Kenny, el padre de Wayne, abrazó a Carl y luego le empujó suavemente el pecho con el dedo. «Sigue contando tu historia», le dijo. «No lo hagas simplemente porque la justicia te lo haya ordenado. Continúa haciéndolo después de lo demandado. Ahora has aprendido una lección de estas circunstancias terribles. Utilízala para enseñar a otros». Desde ese entonces, Carl ha visto a un cirujano plástico para tratar de reparar su labio superior, pero ha decidido retener las cicatrices que tiene en su mano. Desea mantenerla como un recordatorio de cómo una muy mala decisión puede destruir una vida. Ha sido muy difícil para mí el escribir esta historia. Me tomó unos cuantos días. Porque mientras la escribía se me llenaban los ojos de lágrimas y se me empañaba la visión. Paraba. Al día siguiente decidí retomarla. Otra vez lágrimas. Conozco esta familia, conozco la historia. Mi corazón se parte aún hoy al pensar en Carl, tan precioso, y en el dolor que ha tenido que soportar por una mala decisión. Pero, ¿sabes qué? Todos nosotros tomamos malas decisiones todos los días. Solamente que en el caso de Carl, él tuvo que pagar un precio muy alto por ello. Yo me identifico con Carl. A pesar de no haber sido condenada por homicidio involuntario debido al alcohol, ciertamente he hecho otras cosas en detrimento del corazón y el alma de algunas personas a mi alrededor, y también en detrimento en mi corazón y mi alma. Luego veo a la madre de Wayne acercarse al banquillo de los acusados donde está Carl, y veo a Jesús acercarse a ese banquillo donde hubiera estado sentada yo. Juez, diría Jesús, amo a esta mujer como si fuera mi propia hija. En verdad es mía, y sé que va a tener que sufrir consecuencias aquí en la tierra por las muy malas elecciones que ha hecho, pero no deseo que vaya a la cárcel. Pido para ella que extiendas tu mano de misericordia y gracia, que puedas conmutar su sentencia y darle la libertad. Luego escucho el martillo del juez que golpea y su anuncio: no la condenaré a ir a la cárcel. Si el juez me ha dado la libertad, yo acepto su gracia y perdón. Pero también puedo ver otra escena: al padre de Wayne, a mi Padre Celestial, apuntando un dedo a mi pecho y diciendo: sigue contando tu historia. No lo hagas simplemente porque la justicia te lo haya ordenado. Continúa haciéndolo aún después. Ahora has aprendido una lección de estas circunstancias terribles. Utilízala para enseñar a otros. Este es el objetivo de este libro. Ahora hemos aprendido la lección, entonces debemos utilizarla. Quebrantamiento y arrepentimiento. A través de toda la Biblia, vemos ejemplos increíbles de la gracia de Dios y su perdón extendido a seres humanos débiles como tú y yo. El rey David fue uno de ellos. Dios se refirió a David como un hombre conforme a mi corazón. Hechos 13:22. No puedo pensar en una mejor recomendación que esta, y aún así, David se vio atrapado por su propia celebridad y por un momento se creyó que estaba sobre la ley de Dios. Una primavera, durante el tiempo en que los reyes iban a la guerra, el rey David decidió quedarse y pasar un tiempo de descanso en el palacio. Mientras caminaba por la azotea del palacio para tomar un poco de aire fresco, vio a su hermosa vecina, Betsabé, tomando un baño en su terraza. Típico caso de ver y desear lo que vio. ¿Quién es esa joven?, preguntó a uno de sus sirvientes. Ella, mi señor, es la esposa de Urías el gitita, uno de sus más fieles soldados. Envía a alguien para que la traigan a mi presencia, ordenó David. Y en una noche estrellada, bajo el calor de la pasión, David se acostó con la esposa de su vecino y ella quedó embarazada. Cuando David fue notificado de que Betsabé estaba encinta, sintió pánico.
¿Confesó David en ese momento? No. ¿Se arrepintió David? No. Al contrario, lo que trató de hacer fue cubrir sus huellas. Envió por Urías para que regresara a su casa desde el campo de batalla, pensando que iba a dormir con su esposa, y de esa forma iba a poder tapar el hecho de que el hijo por nacer era de David. Pero el fiel Urías no deseaba disfrutar de esos placeres durante un tiempo de guerra. En vez de disfrutar del abrazo de su esposa, Urías durmió en las afueras del palacio. Así que David tuvo que ir al plan B. Envió un mensaje a Joab, el comandante del ejército. Cuando vayas a la guerra, pon a Urías al frente de la batalla. Luego, cuando la lucha sea más dura, haz que tus hombres se retiren, dejando a Urías expuesto como un único blanco para el enemigo. Joab siguió las órdenes de su comandante en jefe. Urías fue dejado solo en el frente de la batalla y lo mataron. Luego del apropiado tiempo de luto, David tomó a la embarazada viuda por esposa. Segunda de Samuel 11, versículos 1 al 26. ¿Te preguntas cómo se sentía David, un hombre conforme al corazón de Dios después de todo esto? ¿Sentía miedo? ¿Tenía remordimientos? ¿Estaba orgulloso por la gran manera en que había cubierto sus huellas? Afortunadamente, Dios nos ha permitido ver dentro del corazón de este hombre. Luego de este momento de total falla moral, David escribió el Salmo 51. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos, y por eso tu sentencia es justa, y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, y lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Salmo 51, versículos 1 al 17. David estaba quebrantado en su espíritu, pero nadie lo sabía, ¿o sí? Luego de que David tomó a Betsabé por esposa, el profeta Natán confrontó a David con su pecado. David no trató de justificar sus actos, echar la culpa a otra persona, ni reclamó amnistía por ser el rey. Inmediatamente dijo: «He pecado contra el Señor». Luego que David se arrepintió, Natán proclamó: «El Señor ha perdonado ya tu pecado». Segunda de Samuel 12:13. David era un hombre quebrantado que se arrepintió de sus pecados y luego inmediatamente recibió la gracia y el perdón de Dios. Retomó sus deberes como rey y pasó a ser uno de los reyes más poderosos en la historia de Israel. Perdonando esa imagen en el espejo, David pudo aceptar el perdón de Dios, pero para muchos la culpa persiste como el dolor de la artritis que da punzadas cuando cambia el clima. En días soleados en nuestra vida nos felicitamos a nosotras mismas por haber traspasado las sombras en el armario. Luego, en los días nublados, cuando la tormenta de la vida nos amenaza, los vientos de la adversidad soplan y los relámpagos del recuerdo golpean, nos acobardamos vergonzosamente. Yo creo que este sube y baja de emociones ocurre cuando nosotras colocamos la responsabilidad de borrar los errores en nosotras mismas, en vez de hacerlo en aquel que verdaderamente puede borrar toda mancha. Nos agobiamos con condiciones que nunca fueron impuestas por Dios. Aquí está la verdad. No hay nada que podamos hacer para ganar el perdón de Dios. Nada. Pues no tiene que ver con nosotras. Tiene que ver con Dios. Solamente cuando nosotras aceptamos el hecho de que somos impotentes y estamos sin ayuda, cuando reconocemos nuestra pobreza a las puertas de la misericordia de Dios, es entonces que Dios puede hacer algo hermoso de nosotras.
Hay una culpa sana y una culpa enfermiza. En el Evangelio de los Harapientos, Brennan Manning explica la diferencia. La preocupación por nosotros mismos es un factor preponderante en la culpa enfermiza, y la recriminación agita nuestras emociones, provocando comportamientos autodestructivos, nos encierra en la torre de nuestro propio ser, lleva a la depresión y desesperación y contradice la presencia de un Dios compasivo. El lenguaje de la culpa enfermiza es duro, demanda, abusa, critica, rechaza, acusa, culpa a otros, condena, reprocha y reta. Es uno de impaciencias y amonestaciones. Los cristianos están tremendamente sorprendidos y horrorizados porque han fallado. La culpa no saludable se convierte en algo más grande que la vida misma. La imagen de la historia para niños, Chicken Little, nos viene a la mente. La culpa se convierte en la experiencia por la que la gente siente que les va a caer el cielo encima. Sí, sentimos culpa por nuestros pecados, pero la culpa sana es la que reconoce el mal hecho y siente remordimiento, pero luego es libre de recibir el perdón que ha sido ofrecido. La culpa saludable se concentra en la comprensión de que todo ha sido perdonado, el mal ha sido redimido. Pablo lo dijo de esta manera: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. 2 de Corintios 7:10. Satanás utiliza la culpa para condenarnos. Dios utiliza la convicción para traernos al arrepentimiento y el perdón. Orgullo y autorrectitud. Ahora retrocedamos varios años en la historia hasta el predecesor de David, el rey Saúl. Durante este tiempo en la historia de Israel, Dios gobernaba a la gente y hablaba a través de los profetas. Este tipo de gobierno es conocido como una teocracia, pero luego de un tiempo, la gente se cansó de ser gobernada por Dios. Ellos decidieron que querían que un rey los gobernase, como tantas otras naciones. Por tanto, Dios permitió que tuvieran un rey y designó a Saúl, un hombre de la tribu de Benjamín. Al principio Saúl estaba aterrado por su nueva asignación. Para demostrarlo, en su coronación, lo encontraron escondido entre el equipaje. 1 Samuel 10, versículos 20 al 23. Pero eventualmente comenzó a actuar en su nuevo papel y comenzó a disfrutar de lo que implicaba. Dios ungió a Saúl con el Espíritu Santo y hasta recibió el don de profecía. Él guió a Israel a la victoria en varias batallas y dependió de Dios para obtener sabiduría y fortaleza por un tiempo. Pero luego de varios meses, la confianza de Saúl se elevó a niveles peligrosos y comenzó a tomar decisiones sin considerar la voluntad de Dios. Antes de ir a la batalla contra los filisteos, Saúl y sus hombres estuvieron esperando al profeta Samuel para ofrecer los sacrificios necesarios al Señor. Luego de 7 días, el tiempo dispuesto para el mismo profeta Samuel, Saúl, se cansó de esperar y sus hombres empezaron a impacientarse. «¿Cuán difícil puede ser?», pensó Saúl. «Voy a ofrecer el sacrificio yo mismo». Así que Saúl fue en contra de lo ordenado por Dios y se transformó a sí mismo en sacerdote. Samuel llegó justo cuando Saúl estaba dando los toques finales al altar. «¿Qué has hecho?». «Es todo culpa tuya», protestó Saúl. «Como vi que no llegabas, los hombres empezaron a inquietarse y a desbandarse como moscas. Yo tenía que hacer algo, por eso ofrecí el holocausto yo mismo». Saúl no admitió que había hecho nada malo, al contrario, justificó sus acciones, le echó la culpa a otros y mantuvo su soberbia. 1 Samuel 13, versículos 5 al 12. Y ese fue el comienzo del final para Saúl. ¿Aprendió su lección? Oh no, unos capítulos más tarde vemos que desobedeció a Dios una vez más. Dios le indicó que fuera a la batalla contra los amalecitas y que destruyera todo ser viviente, no guardando nada de botín para sí. Pero durante el ataque, Saúl le perdonó la vida al rey de Amalec y se quedó con las mejores ovejas, el ganado y otras cosas que vio que eran buenas. Una vez más, el profeta Samuel enfrentó a Saúl. «He cumplido la misión que el Señor me encomendó», se preció Saúl, como si Dios no fuera a notar la diferencia. «¿Ah, sí? ¿Y entonces qué significan esos balidos de oveja que escucho a lo lejos?», replicó Samuel. «Ah, eso, bueno, en realidad tomamos las mejores ovejas y el mejor ganado para ofrecerlo en sacrificio al Señor, tú entiendes, ¿verdad?».
Una vez más, Saúl no mostró ningún remordimiento por lo que había hecho. Una vez más justificó sus acciones. Echó a otros la culpa y mantuvo su soberbia. «Basta, basta», gritó Samuel en frustración. «Dios no quiere sacrificios. Dios desea que le obedezcas. ¿No te has dado cuenta ya de ello?» A diferencia de David, Saúl no estaba arrepentido de lo que había hecho. Estaba arrepentido de haber sido descubierto. Como resultado, Dios le quitó el reino a Saúl. Estaba terminado. Ver 1 Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 23. Para recibir la gracia y perdón de Dios, necesitamos ver la actitud en nuestro corazón respecto al pecado. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Gracia y perdón. Pareciera que el pecado de David fue mucho más evidente que el pecado de Saúl. Pero Dios le quitó el trono a Saúl, mientras que perdonó completamente a David. ¿Cuál era la diferencia? David estaba arrepentido, quebrantado, lleno de remordimientos por lo hecho. Saúl fue arrogante, contencioso y orgulloso. ¿Dónde te hallas tú en este continuo paso entre una actitud de orgullo y una de quebrantamiento? Dios quiere que mostremos quebrantamiento ante nuestros pecados, pero luego Él toma esos trozos quebrados de nuestra vida y nuevamente los une para hacernos más fuertes y más útiles que antes. Mientras sigamos aferrándonos a los pedazos de nuestra destrozada vida, van a permanecer como eso, pedazos rotos. ¿Por qué no abres ese puño cerrado y le ofreces tu destrozado pasado como un sacrificio al Señor? Dios te va a sanar, te va a utilizar, te va a hacer más fuerte que antes. He aprendido que un hueso roto que se ha soldado queda más fuerte en el lugar de la soldadura. De la misma manera, un tejido cicatrizado es más fuerte y más resistente que la piel virgen. Dios puede tomar las heridas de nuestra vida y nos puede convertir en personalidades más fuertes que lo que solíamos ser. C.S. Lewis observó: para Dios no es una cuestión simplemente de enmendar o de restaurar el status quo. Una humanidad redimida debe ser mucho más gloriosa que lo que hubiera sido una humanidad caída. Cuanto más grande el pecado, mayor la misericordia. Cuanto más profunda la muerte, más brillante el renacimiento. La luz de Saúl se apagó. La luz de David brilló más que antes. Antes de ir a la cruz, Jesús sirvió a sus discípulos la última cena que comerían juntos. Partió pan, que representaba su cuerpo, y pasó a todos la copa de vino, que representaba su sangre. Este sacramento, a menudo llamado la última cena, ha sido celebrado por siglos. ¿No es acaso interesante el saber que ambos, el grano y la uva, necesitan ser triturados? ¿Puede ser, acaso, que nuestra vida, a través del quebrantamiento y la trituración, sirve como testimonio viviente de lo que Cristo ha hecho en nosotras? La más íntima comunión con Dios viene, creo yo, a través del sacramento de las lágrimas. Tal como las uvas son trituradas para hacer el vino y el grano es triturado para hacer el pan, también los elementos de este sacramento vienen de las experiencias aplastantes de la vida. Pago completo. Cuando le pedimos perdón a Dios por nuestros errores y nuestras fallas del pasado, Él lo hace. La Biblia promete, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. 1 Juan 1:9. Confesamos nuestros pecados, recibimos perdón y creemos que está terminado. En el capítulo anterior consideramos la palabra griega para perdón, afiem, mientras que significa liberar, también significa cancelar una deuda, la remisión del castigo por una conducta pecaminosa. Esto implica confesión y arrepentimiento. Confesar significa mucho más que simplemente decir, sí, lo hice. En el Nuevo Testamento la palabra confesar es homologueo y significa hablar de la misma manera. Asentir, acordar, estar de acuerdo, confesar al admitirse culpable de lo que uno es acusado. El resultado de una convicción interior, como en la confesión de David, es estar de acuerdo con Dios acerca de tu pecado. Arrepentirse significa cambiar tu mente e ir en la dirección opuesta. La palabra griega es metaneo y significa cambiar la mente de uno o su propósito. Cuando Jesús perdonó a la mujer adúltera, le dijo, vete y no vuelvas a pecar. Juan 8:11. En otras palabras, deja de hacer lo que estás haciendo, ve en la dirección opuesta y no cometas adulterio nunca más. Ese es un cuadro de verdadero arrepentimiento. ¿Estás realmente dolida por tu pecado? ¿Le has pedido a Dios que te perdone?
¿Estás de acuerdo con Dios de que lo que has hecho está mal y estás comprometida a girar e ir en la dirección opuesta? Si así lo has pedido, entonces Él ya te ha perdonado esta ofensa. Si así lo has pedido, pero aún así tienes dificultad para recibir libertad, entonces ora esta oración y recibe liberación por fe. Amado Señor, vengo a ti hoy confesando mi pecado. Aquí en la línea pones el pecado del que te arrepientes. Estoy verdaderamente arrepentida y apenada por mi pecado contra ti. Te pido que me perdones y me limpies. En este momento recibo tu gracia y perdón. Yo creo que tú me has perdonado y que no tienes más mi pecado presente contra mí. Yo acepto el sacrificio de Jesús en la cruz por mis pecados y te agradezco que mi deuda ha sido totalmente pagada. Gracias, Dios mío, por perdonarme. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, mi querida, deseo que imagines a tu pecado clavado en la cruz. Está terminado. No permitas que Satanás trate de convencerte de lo contrario, y créeme, él va a tratar de hacerlo. Satanás es llamado el acusador, porque acusa a los cristianos de día y de noche. Apocalipsis 12:10. Me lo imagino caminando de aquí para allá, con nuestras fotos en sus manos, ante el trono de Dios diciendo, mírala, es culpable por su pecado. Y en respuesta nuestro Padre Celestial diciendo, yo la conozco, es mi hija preciosa a quien tanto amo. Yo he tomado medidas respecto a su sentencia. Ahora es enteramente libre de pecado. Segundas oportunidades. Quizás una de las historias de gracia y perdón más memorables y reconfortantes está registrada en Lucas 15. Es la que hemos llegado a conocer como la historia del hijo pródigo. Este joven demandó que se le diera su parte de la herencia mientras su padre todavía estaba vivo. Se gastó todo en una vida licenciosa y se encontró posteriormente sucio, destituido y desesperado. Por todo lo desagradable que los cerdos son para los judíos, este joven tuvo que tomar un trabajo cuidando de cerdos para poder comer y así poder sobrevivir. Pero luego tuvo una epifanía. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames tu hijo. Trátame como si fuera uno de los jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Lucas 15, versículos 17 al 20. ¿Y dónde estaba su padre? Estaba oteando el horizonte, esperando ver alguna señal de que su hijo regresaría a la casa paterna. Mientras todavía estaba lejos, versículo 20, el padre divisó a su hijo en el horizonte. Lleno de compasión, se levantó los bordes de su larga túnica y comenzó a correr hacia su hijo. No esperó a que su hijo llegara, se arrastrase ante su presencia y rogara ser perdonado. No, tan pronto como el padre pudo ver a su hijo a la distancia, corrió hacia él, lo colmó de besos y le dio la bienvenida. Si lo recuerdas, no todos estaban felices con el regreso del hijo pródigo. Su hermano mayor resentía el hecho de que se le diera una segunda oportunidad. ¿Y sabes qué? Va a haber muchos alrededor nuestro que van a resentir el hecho de que nosotras también recibamos una segunda oportunidad. Tu hermano mayor no tiene problemas con que regreses, siempre y cuando lo hagas con la cabeza gacha y muestres lo avergonzado que estás. Pero cuando Dios tiene la audacia de darte un poquito de dignidad y entonces te atreves a mostrar tu radiante rostro a los cielos en adoración por la liberación de tu pecado, tu hermano mayor puede quedar pasmado. Es ese orgullo que no puede celebrar el regreso del hermano pródigo. Los que no celebran son los que todavía están convencidos de que han hecho algo correcto para ser amados por el Padre. Pues yo digo, déjenlo que se asombre. Nada hace enojar más a la gente que la gracia. El hermano mayor también está invitado a la gran fiesta y es suya la decisión de participar o no en la celebración. Lo que sí me pone contenta es saber que él no es el encargado de dar la fiesta, viéndonos como nos ve Dios. Deseo terminar este capítulo de la misma manera que finalicé el capítulo 6, invitándote a que te veas como Dios te ve. Esto es muy importante para mí, debido a que por muchos años, después de haber aceptado a Jesucristo, viví un sentido falso de quién era yo realmente. No tenía idea del cambio que había ocurrido en mí al momento de aceptar a Cristo. No me veía de la manera que me ve Dios y no comprendía que su verdad es diferente de lo que es mi percepción de ella. Mi mente estaba cubierta por un sistema de coladores o tamices formados por sentimientos de inferioridad, inseguridad,
e inadecuación. Cuando yo procesaba información acerca de mi mundo y acerca de mí misma, primero tenía que filtrarla a través de ese sistema negativo de tamices. Recién cuando tuve más de 30 años, comencé a darme cuenta de que Dios me veía de manera muy diferente a como yo me veía a mí misma. Como una niña hambrienta, comencé a investigar y escribir los versículos que me mostraban mi nueva identidad en Cristo. Aprendí que soy una creación admirable y prodigiosa. Salmo 139:14. Una criatura de Dios. Juan 1:12. Totalmente libre, Juan 8:36, escogida, Juan 15:16, una hija de Dios, Romanos 8:14, una nueva creación, 2 Corintios 5:17, santa, Efesios 1:1, justa y santa, Efesios 4:24, santa y amada, Colosenses 3:12, y completamente perdonada, 1 Juan 1:9. También aprendí que era Satanás el que mantenía ese sistema de coladores o tamices tan negativos en su lugar. Llegué a una encrucijada en mi viaje espiritual. Podía seguir creyendo en las mentiras o podía comenzar a creer en la verdad. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Decidí creer la verdad. Al principio fue difícil y no parecía tan cómodo, como el hombre rengo que volvió a tener movimiento en sus piernas o el ciego que ha recibido nuevamente la vista. Tuve que ajustarme a este nuevo sistema de creencias. Oh, amiga mía, Dios tiene muchos planes para que nosotras hagamos y seamos. Pero si estamos funcionando bajo un sentido falso en cuanto a quienes somos realmente, puede que nos veamos paralizadas por sentimientos de culpa y de vergüenza. En el primer día de su ministerio público, Jesús caminó hasta el río para que su primo, Juan, lo bautizara. Mientras Jesús salía del agua, se oyó una voz del cielo decir, «Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo». Lucas 3:22. Esto mismo te dice Dios a ti y a mí. Tú eres mi hija, a quien yo amo. Estoy muy complacido contigo. ¿No puedes ir más allá de la opinión que tú tienes de ti mismo? No importa cuántas cosas buenas diga Dios de ti en su palabra. No importa cuántos planes maravillosos Dios tenga deparados para tu vida. Ninguno de ellos se va a concretar si no cooperas. Dios está extendiendo su gracia y su perdón. Está en nosotras aceptarlo y creer.